Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos para esta actividad. Les agradezco el que estén aquí nuevamente para estos cursos libres que ya se han vuelto una tradición en este año 2021. Bienvenidas y bienvenidos para quienes sea la primera vez que se conectan a estas clases que son ciclos de 4 sesiones. Ha sido un formato que nos ha funcionado muy bien, entonces lo vamos a seguir haciendo. El, el ciclo que empezamos hoy es el primero de dos relacionados directamente con historia de España, prácticamente. Y ya lo verán el por qué. Este primero que es el mundo de Isabel la Católica y el segundo que se titulará de doña Petronila de Aragón a doña, eh, ahí se me olvidó, Germana de Foix, que es donde vamos a analizar la corona de Aragón. Y ya si tenemos vida el próximo año, pues ya iremos profundizando en el reino de Navarra, en el reino nazarí de Granada, y ya tendremos un panorama general de la península para que cuando vayan de turistas a España, pues ya puedan lucir ante sus anfitriones el conocimiento que van a tener. Así de que empezaremos con esta primera clase de el curso El mundo de Isabel la Católica, que dedicaremos, por tanto, a la corona de Castilla. Esto no camino. Todo el efecto preparado no camino. Ahora ya, creo que ahora sí. Como les decía, pues es un curso que vamos a dedicar a la figura de Isabel la Católica, pero, digamos, teniéndola como centro, vamos a ir analizando una serie de aspectos importantes para poder comprender Castilla. En esta primera clase vamos a tener la explicación de los orígenes de Castilla, cuando era un condado, el Reino de León, la unión de Castilla y León y la corona de Castilla. Este último aspecto es muy importante porque nos va a permitir comprender el sistema que va a implementar Castilla al momento de la expansión en América. La segunda clase la vamos a dedicar a la familia de Isabel. Hablaremos de los Trastámara. La tercera clase va a estar centrada en la vida de Isabel desde su nacimiento hasta el fin de la Guerra de Reconquista, el 2 de enero de 1492. Y la cuarta clase y última estará dedicada desde el 2 de enero de 1492 hasta su fallecimiento en 1505. Ese sería, digamos, el panorama general del programa que vamos a llevar en estas clases. El objetivo es no solo conocer la historia de Castilla, sino por su relación que tiene con todo el sistema que van a implantar en América, sobre todo en el siglo XVI y gran parte del XVII. Ahí es donde está precisamente este entronque, este enlace interesantísimo para el conocimiento de nuestra historia también. Muy bien. Primero vamos a tener el condado de Castilla. Estamos en el periodo medieval, ¿verdad? Es un periodo donde las delimitaciones territoriales no son tan marcadas, no son tan concretas como lo son ahora. Y estamos en pleno periodo también de los señoríos. Y el condado es eso, ¿verdad? Un territorio que está dedicado a ser gobernado por un señor. ¿Verdad? En este caso es un señor feudal que va a ostentar el título de conde. El condado de Castilla va a estar determinado o va a estar avalado por el reino de Asturias inicialmente. Posteriormente estará unido al condado de Álava, que ahora veremos en un momento. Pero en un instante determinado, que también lo vamos a tratar de analizar hoy, el condado se va a transformar en un reino. Y es precisamente como esa transformación. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que aquí las fronteras no están
delimitadas por un mojón o por una, qué sé yo, ¿verdad? Una caseta, una talanquera, o la banderita, todo lo que estamos eh, acostumbradas y acostumbrados, sino está delimitado hasta dónde el señor feudal puede defender el territorio. Y vamos a tener distintas denominaciones. Vamos a tener la definición de frontera. Primero va a ser límite, luego frontera y después transtierra. Entonces, el límite es hasta donde puede llegar un señor feudal a recorrer su territorio a caballo. La frontera es hasta donde en una serie de jornadas pueden llegar a defender. Y la transtierra es una franja, valga la redundancia, de tierra que no pertenece a nadie. ¿Por qué? Porque no pueden llegar con la fuerza hasta ahí. Y esos límites y fronteras van a estar delimitados por una montaña, un bosque, un río, un poblado que puede ser de los antiguos, porque estamos en una región, ya lo veremos más adelante en mapas, que corresponde al norte de la península ibérica, en la región de la Cantabria, tenemos toda la cornisa cantábrica, y ahí es donde vamos a ver, por tanto, una serie de accidentes geográficos que van a ir delimitando estos territorios. También los condados pueden ser divididos. Va a ser una tradición que al momento de morir el propietario pueda partir su territorio para poder darle a su familia, a sus hijos herencias. Entonces esos condados se van a dividir en señoríos. Y ese fenómeno lo veremos en el condado de Castilla, que nace como condado, no llega al grado de reino, pero posteriormente concluirá abarcando casi toda la península ibérica. Me parece que hay alguna pregunta. Actualmente existe un título de ciudad condal. Sí, eso lo vamos a ver, pero está muy bien. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la Corona de Aragón, porque en la Corona de Aragón vamos a tener el condado de Barcelona, y de ahí viene el nombre que le dan a Barcelona de ciudad condal, efectivamente. Pero viene precisamente de toda esta organización que estamos analizando la noche de hoy. Vamos a ver. Bueno, aquí ya estamos con mapas. Tenemos que tomar en cuenta que la península ibérica va a estar dominada por los musulmanes a partir del año 711 hasta el 2 de enero de 1492. Obviamente que ese periodo de tiempo, que son casi 8 siglos, va a ir cambiando la geografía conforme se van estableciendo los reinos cristianos y van disminuyendo primero el califato islámico, después los reinos islámicos y después el último, que va a ser el reino nazarí de Granada. Los musulmanes fueron frenados por cuestiones de que les quedaba muy lejana la retaguardia en la cornisa cantábrica. Y van a frenarse ahí, digamos. Por eso es que todo el norte, digamos, la cornisa cantábrica es esto. Ah, no puse el cursorcito. Lo vamos a poner ahora. El puntero láser. Esto es la cornisa cantábrica, que hay una cordillera que es el Cantábrico, y aquí hay una franja de tierra. Y esta zona, todavía en la actualidad, por supuesto, no tiene influencia islámica, para nada, a excepción del resto del territorio. Como pueden ver, está el Reino de Asturias. El Reino de Asturias se va a empezar a constituir a partir del año 722, cuando en Covadonga empiece lo que se va a denominar la Reconquista, término que ahora en la actualidad está siendo muy debatido porque son 8 siglos de reconquista, pero no es que los 8 siglos hayan estado los ejércitos yendo, viniendo y haciendo. Hubo grandes periodos de paz, ¿verdad?, que van a determinar el surgimiento de varias organizaciones sociales muy interesantes.
que es lo que va a dar, digamos, la configuración de lo que conocemos ahora en España. Aquí todavía no se llama España, ni siquiera estamos hablando del Reino de Castilla, imagínense, sino que estamos prácticamente en los preliminares después de la destrucción, por decirlo así de una manera, de lo que era el reino cristiano visigodo con la invasión islámica y el inicio de ese proceso de reconquista cuando Pelayo, en Covadonga, es un santuario mariano, es decir, un santuario dedicado a la Virgen, va a iniciar lo que se va a conocer precisamente con ese proceso de expulsar a los invasores infieles, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de cristianos. Un poquito de leche. Curiosamente, en toda la expansión islámica, el único territorio donde van a ser expulsados es de este. Los demás no, los demás van a islamizarse. Y otra de las características es que aquí no va a quedar el árabe como idioma, ni siquiera variantes del árabe, ni el alfabeto, nada. Pero sí nos van a dejar la influencia en la construcción del castellano. Eso sí, como lo veremos más adelante. Y aquí vemos cómo, por tanto, desde Covadonga se da la batalla y empieza la expansión en el año 722, tanto a la región del País Vasco, que es esto, como a lo que es Asturias y a Galicia. Y posteriormente bajará la frontera al río Miño, que es este. Los ríos van a ser muy importantes, por supuesto. Aquí estamos viendo en esto donde está ahora el cursor rojito. Este es el inicio del Ebro, que está al norte de La Rioja, y aquí abarca, es un río muy importante, que va a determinar también muchísimos escenarios de la historia de este territorio. Muy bien, ya lo vimos en mapa, ahí todavía ni está el condado, pero ya tenemos una idea que es ahí precisamente donde va a empezar esto. Si es que me están mandando mensaje individual, pero ahora no puedo responder porque no lo he podido leer bien. Bueno, entonces tenemos en la cordillera cantábrica, en este origen de los reinos cristianos, tenemos la batalla de Covadonga en el 722. A partir de 722 empieza el proceso de la reconquista y empiezan a ganar territorios al sur de la zona del Cantábrico. Y veremos cómo se empieza a ocupar el desierto del Duero y se va a crear lo que se denomina el Reino de Asturias. El Reino de Asturias se va a transformar en el 910 en el Reino de León, que va a tener dentro de, digamos, de su configuración un condado que es el Condado de Castilla. ¿A qué se debe el nombre de Castilla? Ya lo vamos a ver de todos modos en una diapositiva, pero me adelanto, es por la cantidad de castillos que habían en el condado. Ya después de todo el reino ya tendremos, ya veremos, no hoy, sino en la próxima clase veremos una colección de castillos y eso que nos vamos a quedar cortos con lo que vemos. Entonces, para el año 1035 ya veremos la existencia de varios reinos cristianos, que va a ser el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. Entonces tenemos en la parte de la cordillera cantábrica, la ruta es esta. Batalla de Covadonga, reino de Asturias, ocupación del Duero, reino de León, condado de Aragón. Pero existirá un momento que se va a dar una hegemonía, que es la hegemonía navarra, que va a tener, se va a anexionar el condado de Castilla, se lo va a anexionar. Por el lado de los Pirineos, vamos a ver que empieza a darse lo que se denomina la marca hispánica, que ya lo vamos a ver en un mapa, y esto va a producir el reino de Pamplona, el condado de Aragón y los condados catalanes. Navarra va a dominar el condado de Aragón. De hecho, lo veremos en el próximo curso, dónde nace Aragón y cuáles van a ser sus estructuras. Esto es para el 817. Una vez termina en el año 1035 la hegemonía navarra, entonces ya tenemos el reparto que va a ser Sancho III de 3 territorios. Del reino de Castilla, que ya dominaba en este momento, del reino de Pamplona, que corresponde a Navarra,
y del Reino de Aragón, que procede del Condado de Aragón. Digamos, esta va a ser la ruta que veremos. Aquí ya lo tenemos más claro de los reinos que van a estar durante la Alta Edad Media, porque estamos en el momento de la frontera de la Alta con la Baja Edad Media, y esto nos va a dar, por tanto, el Reino de Asturias, que ya les había comentado, del siglo VIII. Del Reino de Asturias surge el Reino de León en el siglo X, del Reino de León surge el Condado de Portugal, que en el siglo XIII se va a transformar en el Reino de Portugal. Curiosamente, Portugal va a unirse a Castilla hasta el siglo XVI, casi un siglo van a estar unidos. Pero en todo este proceso que estamos viendo, no, va a estar como una entidad independiente de todas las, digamos, las relaciones que veremos en estos territorios. Del Reino de León, ya les había explicado, deriva el Condado de Castilla, que en un momento dado va a declararse reino, es decir, el conde dice, no, yo soy un rey, porque ya he ganado territorio en región musulmana, y los territorios que se van incorporando a los reinos, primero van a ser territorios castellanos y posteriormente se van a transformar en corona cuando los reinos de León y de Castilla se unan en el 1250 en la corona de Castilla y León. ¿Qué quiere decir corona? Que está integrado por varios reinos. Tenemos entonces el reino de Castilla, el reino de León, corona de Castilla y León. Pero a medida que siguen avanzando hacia el sur, veremos que se incorpora el reino de Toledo, siguen hacia el sur y se va a incorporar el reino de Sevilla, el reino de Jaén y el reino de Murcia también. Son entidades que van a conservar sus leyes, pero los une únicamente el poseer al mismo rey. Eso es lo que constituye una corona. De la parte pirenaica tenemos el reino de Pamplona, que posteriormente se va a transformar en el siglo III en el reino de Navarra, de donde van a derivar los condados aragoneses, como lo estamos viendo aquí. De todos modos, esto nos va a volver a servir en el próximo ciclo. Los condados catalanes, los condados aragoneses, que son varios, van a formar el reino de Aragón. Y en un momento dado, el reino de Aragón se une con los condados catalanes y van a formar la corona de Aragón. Ya, eso ya ellos van a seguir su andadura, que en un momento dado de la historia que va a aparecer aquí, se van a unir. Aquí ya podemos ver en un mapa la forma en que estaba esto delimitado. Tenemos el reino astur-leonés. Los astures son los antiguos habitantes de esta región, anterior a la romanización, y a medida que sigue avanzando el proceso de la reconquista, veremos el aparecimiento de lo que se denominan los mitos motores, es decir, hay que construir un ideario que les mueva a poder seguir con la reconquista. Y ese ideario va a ser, nosotros procedemos de los astures, los leoneses, y los castellanos, nosotros procedemos de los antiguos visigodos. Y ahí todo este discurso va a tener una fuerza unido a un elemento fundamental. Nosotros somos cristianos, tenemos que pelear contra el infiel. El infiel es el musulmán. Entonces aquí está el condado de Castilla con pueblos significativos como Amaya. Aquí les van a sonar muchos apellidos y nombres que todavía en la actualidad existen. Palencia, en Guatemala existe un municipio que es Palencia. Roa, han oído ustedes personas que tienen apellidos Roa. Soria, Soria es un pueblo, bueno, ahora es una provincia. ¿Qué fama tiene Soria? La fama que tiene Soria es que aquí se filmó la película Doctor Zhivago. No fue en Rusia, fue aquí, en Soria. Y tenemos ciudades importantísimas como Simancas, Toro. Toro es fundamental porque aquí va a haber una batalla que va a ser la que va a consolidar tanto el reino leonés como castellano frente a
los musulmanes, y Zamora, que está aquí. Como pueden ver también, Portugal sigue sus honduras con el puerto de Oporto y Coimbra, que está, digamos, en esta delimitación del territorio eh, entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Entonces, aquí es la cornisa cantábrica, donde estoy pasando el cursor, y aquí es los Pirineos. Los Pirineos es esa especie de surcido montañoso que une la península con el resto de Europa. Vamos a ver. Ah, perdón. Ya entendí qué quiere. Pero es que no sé por qué se metió. Tal vez no sabía de la clase, pero aprovechó que me vio para... Ya está, ya se lo mandé. No, ustedes no lo pueden ver, por eso no. Y entonces aquí viene el reino de Toledo. Miren, aquí está el río Tajo y aquí está Toledo. Aquí ya podemos ver Huesca y Zaragoza, que en momento del periodo islámico Zaragoza es Zaratustra, ¿verdad? El antiguo nombre romano era César Augusta, y así vamos a poder ver los nombres de todos los pueblos actuales y ciudades con sus toponimias árabes, de donde van a derivar muchas de las toponimias actuales en castellano. Este mapa nos demuestra cómo se va a dar esa expansión, de lo que estábamos hablando antes, ya con las delimitaciones precisas. Teníamos entonces la batalla de Covadonga en el 722, la liberación de territorios como Cangas de Onís, que es una región aparte muy bonita, de Oviedo. Entonces, cuando ya se establece el Oviedo como cabeza de Asturias, empieza a hacer la expansión. El 800, lo que está marcando esta fecha del 800 es cuando se establece la Basílica de Santiago de Compostela y se dice que se dio el aparecimiento de los restos del apóstol Santiago. Es el año que marca el inicio de las peregrinaciones a Santiago. Esta parte era la denominada la Finisterre en la cristiandad, porque aquí todavía no existe ni el concepto Europa, el concepto es cristiandad. Entonces, para la cristiandad, el fin del mundo era aquí, la Finisterre, que va a estar marcada por la Basílica de Santiago de Compostela, donde van a estar los restos según la tradición, los restos de el apóstol Santiago. Es interesantísimo, el año pasado cuando estábamos en la pandemia, hicimos un recorrido virtual de la ruta a Santiago. Y estudiamos cómo fue que aparecieron los restos, por qué la tradición lo quiso, y siempre van a estar, digamos, el elemento de los musulmanes que les van a atacar y que los va a liberar. Es una historia apasionante, muy propia de la Alta Edad Media, que es lo que estábamos viendo. Aquí vemos en estas flechas verdes las campañas de Al-Mansur. Eso lo vamos a estudiar en un curso que voy a dar el sábado, que es el Al-Ándalus. Cómo Al-Mansur desde Zaratustra, o sea, la actual Zaragoza, va a partir para volver a reconquistar territorios que habían sido arrebatados, y por lo cual vamos a tener batallas en Pamplona, Burgos, León, la misma Zamora, que es una zona de frontera, y va a llegar el Almanzuro y en otras tropas que vienen desde Cádiz hasta llegar a Oviedo, ¿ya? Y a Santiago de Compostela, que también va a ser sitiada por los invasores musulmanes. Y aquí está el mar Cantábrico, y esto va a ser Aragón. Esto es Aragón, que surge en la zona pirenaica, como pueden apreciar. Este es un mapa ya más moderno, por decir de una manera, en relación a lo que estamos estudiando antes. Pero aquí ya me gusta este mapa porque nos permite apreciar precisamente lo que les estaba comentando de los distintos reinos. León, Castilla, que ya va a incorporar territorios del País Vasco. Aquí está señalado Vizcaya, que es una de las provincias. Posteriormente va a tener parte de Pamplona hasta que se constituya el Reino de Navarra y van a cambiar. Las fronteras aquí cambiaban constantemente. ¿Por qué? Porque no habían tratados internacionales, no habían convenciones que dijeran, bueno, mira, esta es mi frontera y no te moves. No, se movían constantemente.
Y tenemos una serie de reinos. Aquí están estos reinos delimitados por lo que van a ser el desmembramiento del califato de Córdoba, que eso dará inicio a reinos como el de Toledo, el de Badajoz, el de Sevilla, el de Córdoba, el de Granada, el de Valencia, el de Murcia, que ya les había mencionado, el de Málaga, y así. Vamos a ver cómo todos esos territorios van a tener en un momento sus reyes, que después va a desaparecer a una unificación. Esta es una evolución del condado de Castilla, como desde la parte inicial que van a hacer aquí, en la región cantábrica, a finales del siglo VIII, ya tenemos este territorio muy amplio, como pueden ver, están ciudades como Reynosa, Oña, vamos a ver, Burseña, Taranco, así. Y luego, a mediados, es que tengo que estar cambiando donde están las, ahí está, a mediados del siglo X, es decir, en el 900, ya vemos que llegan hasta Sepúlveda y Cuéllar, cerca de Valladolid. Aquí ya estamos llegando a unas montañas, que es la región del Guadarrama, una cordillera que se llama Guadarrama, prácticamente a la frontera con lo que actualmente es Madrid. Todavía no está abarcando gran parte del territorio que posteriormente será Castilla. Todavía no está Bilbao ni San Sebastián, pero sí está incorporado Vitoria. Vitoria es el centro urbano del condado de Álava, que posteriormente va a ser absorbido. Creo que hay una pregunta. Vamos a ver. Pero se me desapareció. Y aquí tenemos otro fenómeno importante. A medida que van avanzando, se produce una política de repoblación de, vale redundancia, población cristiana. ¿Qué me está diciendo esto? O sea, esto me está dando un dato. Cuando estamos diciendo, bueno, están repoblando es porque hay una carga demográfica en el norte que es necesario ir ubicando al sur a medida que avanza la reconquista para consolidar el territorio con población cristiana. Pero aquí, dentro de estos territorios también, habían quedado cristianos. Entonces es como para reforzar a los existentes y muchos musulmanes se van a quedar, que nos va a dar una serie de circunstancias sociales que más adelante en este curso irán saliendo. Aquí vemos en el listado del derecho inferior los procesos de repoblación según los condes castellanos. Primero tenemos Rodrigo Diego Rodríguez, que es el que empieza a repoblar a Maya, como estamos viendo aquí. Este solo se animó a llegar hasta Maya. Pero luego tenemos a Nuño Núñez, que parecen trabalenguas estos, con Branoncera, Gastrogueris. Este Gastrogueris es un término vasco, y miren hasta dónde está apareciendo. Y Roa. Luego Gonzalo Fernández, que va a Clunia, Peñaranda y San Esteban y de Osma. Y Gonzalo Telles llega a Gораná, Sepúlveda y Cuéllar. Entonces, poco a poco, esto no es solo abarcar territorio, sino también repoblar con población cristiana y reforzar a los cristianos que se quedaron durante la invasión. Aquí ya vemos en el siglo X, por tanto, cómo junto con esta repoblación se van estableciendo sedes episcopales. Esto es, organizando las iglesias cristianas. Las iniciales eran Santo Semerito y Celedonio de Santander, Santa María del Puerto, Santa Juliana de las Asturias y Santillana del Mar, pero posteriormente ya vemos que hay sedes episcopales en San Pedro de Cervatos, en Oña, que va a ser una sede episcopal muy importante, y tenemos esta, San Millán de la Cogolla. Aquí hay una serie de monasterios. Es importante porque es aquí donde vamos a encontrar el primer texto en castellano. Por eso es la importancia que tiene San Millán de la Cogolla, que se considera la cuna del castellano. No es porque ahí hayan sido las primeras palabras que se dijeron, sino porque fue el lugar donde se escribieron las primeras palabras. Es muy interesante ese texto porque es un texto en latín, pero tiene citas al margen
como cuando nosotros estamos leyendo un libro y le ponemos al margen, esto indica no sé qué. Bueno, entonces, como era un texto en latino, para que la gente o el que iba a leer supiera qué estaba leyendo, al lado tenía unas pequeñas traducciones, sobre todo de términos que ya no eran coloquiales en ese momento. Entonces, estas anotaciones al margen van a estar en castellano y en vasco. Así como ese documento es el primer indicio escrito del castellano, también es el primer indicio del vasco. Y eso nos demuestra que en esta región se hablaba latín vulgar, que ya estaba en decadencia, se hablaba castellano, se hablaba vasco con influencia árabe. Imagínense qué interesante esta mezcla idiomática que va a dar origen al castellano. Luego veremos muchas fortificaciones. Y estas fortificaciones, lo que me están indicando en este mapa es la forma en que van avanzando y se empiezan a convertir en zonas de defensa. Primero va a ser Amaya, pero posteriormente ya vemos Burgos, que va a constituirse en una ciudad muy importante de Castilla. Pero tenemos Clunia, Osma, San Esteban de Gormaz, Sepúlveda y Roa. Este lugar Peñafiel, hay un castillo muy importante que todavía lo pueden visitar. Es sumamente interesante, en Peñafiel, en Valladolid. Bien, entonces aquí ya vemos la ocupación de los castillos, las poblaciones y la expansión del condado. Cómo a medida que avanza el siglo, estamos viendo sus delimitaciones con el Al-Ándalus, pero sigue siendo condado. Ustedes pueden ver aquí que está el Reino de León. Y este río, el Pisuerga, es muy importante porque a las orillas del Pisuerga está Valladolid. Sepúlveda sigue siendo como esa región de frontera al sur. Aquí ya vemos el otro aspecto que les había comentado, cómo el condado de Castilla en un momento dado va a estar unido al condado de Álava. Álava en la actualidad es una provincia vasca. El condado de Álava incluye en aquel momento Vizcaya. En la actualidad es una provincia. Álava es una provincia, Vizcaya es otra. Y aquí hay otra provincia que es Guipúzcoa, donde en la actualidad se encuentra San Sebastián o Donosti. Pero esta parte histórica es muy importante comprenderla y les voy a explicar por qué. La zona menos nacionalista vasca es Álava. La zona más propensa a lo castellano es Álava y es por esta tradición histórica que estamos observando aquí, de sus orígenes. A ver, aquí hay una pregunta interesante que no la pude ver, ahora la estoy viendo. Santa María del Puerto es donde está la Virgen del Mar. No, la Virgen del Mar está en Barcelona, Jorge. Es en Barcelona. Eso lo vamos a estudiar cuando nos toque la corona de Aragón. Aquí estamos todavía pura historia de Castilla. Bueno, no pude mover las caritas ahora otra vez. Y aquí tenemos una línea del tiempo. No hay cosa más bonita es dar clases de historia y que es tener mapas y líneas del tiempo. ¿Ya? O sea, uno puede, yo puedo, y muchos de ustedes lo sé, pueden dar clases sin ninguna de estas herramientas. Pero si las tienen, es una facilidad para todos, para las estudiantes, las docentes, los docentes y todo el mundo anda feliz. Aquí podemos ver en los mapas superiores la península en el año 800, como pueden ver, la cornisa cantábrica, aquí está. Luego el reino de Pamplona, que es esto, el condado de Aragón, y esta parte que estoy señalando ahora con el cursor, se le denomina la marca hispánica. Esta marca hispánica la va a establecer Carlomagno para evitar el avance de los musulmanes a Francia que habían penetrado, habían llegado hasta Perpiñán y Montpellier, pero son repelidos y son lanzados hasta después de la marca hispánica. De esa expulsión de los musulmanes del sur de Francia es cuando surge este canto que es la canción de Roldán. Y en Roncesvalles, que es un paso pirenaico, ahí está una placa donde dice que fue donde Roldán tocó el cuerno cuando lo mataron y todo. Es una zona preciosa, ya se la recomiendo. No lo van a encontrar en una guía turística. O sea, lamentablemente los paquetes turísticos a España no comprenden o no están dentro de sus itinerarios las zonas más bonitas,
No quiero decir que las que estén en los paquetes no sean atractivas, pero esas zonas que les estoy describiendo son una maravilla. Y aquí tenemos el Emirato, ¿verdad?, de Córdoba. Primero va a ser el Emirato, primero va a ser un Emirato, que es el Emirato Omeya. Después va a ser un Emirato independiente. Después va a ser un califato, que es el Califato de Córdoba. El Emirato es un territorio que está bajo las órdenes de un emir que obedece a un califa. No me voy a adentrar porque no es nuestra historia, pero van a haber una serie de problemas y entonces se va a llegar a ser un emirato independiente. Aquí está, este del 711 es un emirato dependiente de Bagdad, perdón. Después va a ser un emirato independiente, pero sigue siendo emirato. Después se va a establecer en un califato. Después tendremos los reinos taifas, luego los almorávides y almohades delimitados por reinos taifas, y llegamos al reino Nacerí de Granada. Pero eso no le vamos a poner atención porque no es nuestro tema. Nuestro tema es este, 722, reino de Asturias, reino de León desde 910, y aquí tenemos en el 946 la independencia del condado de Castilla. Es decir, sigue siendo un condado, pero ya no depende de León. A partir del año 1005 ya tenemos el reino de Castilla y en el año 1230 vamos a ver la unificación del reino de León y el reino de Castilla para constituirse en la corona de Castilla. Juntos, el reino de Castilla y León, por tanto, van a formar la corona de Castilla con sus hechos importantes y fundamentales, donde va a tener gran participación Isabel la Católica, que es el matrimonio de ella con Fernando, la unión dinástica de ambas casas, de ambos reinos, perdón, de ambas coronas, la conquista de Granada y la anexión de Navarra a Castilla. Digamos, todo esto, miren, este recuadro que estén aquí son todos los logros que hizo Isabel, que lo vamos a ver en las clases 3 y 4 de esto. Esto no lo vamos a ver solo así para que sepan que existió el reino de Aragón desde 987, cuando se establece la marca hispánica, los condados catalanes. Luego se da la unificación de ambos con la corona de Aragón y hasta el final que va a fusionarse en lo que se denominará la monarquía hispánica, muchos siglos después. En el 825 tenemos el reino de Pamplona, que después se constituirá en reino de Navarra hasta que en el año 1512 se va a anexar a Castilla. Y aquí abajo tenemos los reinos taifas, que es cuando el califato de Córdoba se divide en varios reinos de familias importantes. Taifas es una familia, tipo una gran tribu, de una forma. En árabe, taifa. Y estos van a formar precisamente una serie de reinos. Vamos a tener unas invasiones de pueblos norafricanos, que son los almorávides y los almohades, hasta derivar en los 5 reinos de la península, que son el reino de Portugal, la corona de Castilla, el reino nazarí de Granada, el reino de Navarra y la corona de Aragón. Así vamos a encontrar la península en el siglo XV. Muy bien. En esta cronología ya nos vamos a adentrar muchísimo más con ciertos detalles importantes, como es, nuevamente recalco, el reino de Asturias y de León desde 910, el reino de Castilla desde 1005 hasta unificarse ambos reinos con la corona de Castilla y León de 1230. Pero tenemos el reino de Aragón en la parte correspondiente a los Pirineos, los condados catalanes, la corona de Aragón, el reino de Pamplona, que no son nuestros temas. En este listado es donde vamos a ver muchísimos elementos que nos servirán como referentes de fechas. La conquista musulmana, que les dije que es del 711, la batalla de Covadonga, 722, es decir, 11 años después de la llegada de los musulmanes ya empezó a producirse ese movimiento que va a durar 8 siglos hasta lograr su expulsión. Henry Kamen, en un desafortunado
titular de un artículo, digo, desafortunado el titular, no desafortunado lo que nos dice este gran hispanista. Él dice, no hubo reconquista porque no hubo batalla. Así lo recoge el titular. Pero cuando usted lee el artículo, él lo explica. La reconquista, más que una batalla, fue un sentimiento que va a lograr que se vayan constituyendo los reinos cristianos en un territorio dominado por los musulmanes, donde vamos a tener, por supuesto, una serie de batallas, como por ejemplo la batalla de Toro o la batalla de los Toros de Guisando, que van a permitir ya la consolidación del territorio de los reinos cristianos. De hecho, la batalla de los Toros de Guisando en 1220, con eso se sabía que los musulmanes iba a terminar. ¿Cuándo? No se sabía, pero que se iba a lograr, sí. Esta es una pregunta que muy enriquecedora también, porque dice, ¿se podría decir que el reino de Pamplona tiene vínculo histórico con el País Vasco? Es que toda esa región es vasca. De hecho, el reino de Navarra, que ahora en la actualidad es la Comunidad Foral Navarra, tiene como idioma cooficial el vasco. Cuando ustedes van en autobús, sobre todo es cuando más se nota, o en carro, por supuesto, saliendo de Madrid o de otra ciudad del centro o sur, encontrarán que los cartelitos que indican el kilometraje para llegar a Pamplona dicen Pamplona-Iruña. Iruña es el nombre vasco de Pamplona. Navarra, Navarroa. San Fermín, San Fermín. Entonces todo va así, en los dos idiomas. Y hay un artículo transistorio en la Constitución de 1978 que lo recogen los estatutos de autonomía de Navarra y de País Vasco, que se pueda llevar a cabo un referéndum para unirse. Pero eso nunca se ha llegado a hacer, pero lo digo pues que hasta está en ley la posibilidad de esto. Tenemos el Emirato Independiente en el 756, el nacimiento del Reino de Pamplona en el 824, que después va a estar incorporado, ya lo dijimos, a partir de 1515 a Castilla. El inicio del Califato de Córdoba en 929. Este nacimiento del Califato de Córdoba y el desarrollo del Califato de Córdoba es muy importante porque es cuando se va a desarrollar la ciencia, la tecnología, la literatura árabe y van a construir, por ejemplo, la mezquita de Córdoba sobre la antigua catedral visigoda cordobesa, o también un complejo urbanístico que se denomina Medina al-Sahara, del cual ahora solo se encuentran lamentablemente las bases, pero solo con eso ya uno se da cuenta la belleza y la grandeza que tenía Medina al-Sahara. Hay una novela que yo siempre la recomiendo cuando hablo de este tema que se llama El puente de Alcántara, de Eric Baer, un alemán que escribió una tesis de filología castellana del periodo que estamos analizando, y le quedó también que la novelizó. Y precisamente ahí nos hace un desarrollo de Medina al-Sahara impresionante, ¿verdad? Es una cosa fastuosa. Independencia de los condados catalanes, inicio de los reinos taifas, nacimiento de los reinos de Aragón y Castilla en 1035, nacimiento de la corona de Aragón en 1154, unión definitiva de Castilla y León en 1230, inicio del reino nazarí de Granada en 1237, 1479, inicio del reinado de los reyes católicos, que es ya cuando vencen, ya lo vamos a ver, todo lo que va a pasar cuando al final ya ellos ya no tienen rival. 1492, conquista del reino nazarí de Granada, y 1512, anexión del reino de Navarra. Digamos, todo esto es, por tanto, el panorama cronológico histórico donde nos vamos a estar moviendo durante este curso. Para reforzar y como que quede más visible, porque el otro estaba muy, muy saturado de información en un cuadro tan pequeñito. Entonces, esto es muy importante. La repetición en la docencia, ¿verdad? Para que queden las ideas madres fiestas. Bueno, entonces tenemos el Emirato Dependiente del 711, el Reino de Asturias, el Reino de León, Reino de Castilla, Corona de Castilla y León. Pero luego tenemos una batalla
que es la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, que marca el parteaguas, que ya lo habíamos visto en los toros de Guisando, pero la batalla de las Navas de Tolosa determinan ya que vamos a lograr ver en algún momento dado de nuestro análisis cómo estos reinos se van fortaleciendo y después de ser reinos que debían de pagar tributo a los reinos musulmanes, se va a cambiar el orden y va a ser el único reino musulmán, que es el reino nazarí de Granada, que va a pagar tributo a Castilla. Entonces, aquí todavía estamos, por ejemplo, en los primeros momentos, ciertos territorios pagaban tributo a los musulmanes, aún perteneciendo al condado de Castilla. Y a medida que van avanzando, poco a poco, ciertos territorios que van a ser cedidos por pactos, no forzosamente por guerras, continúan con este tributo. Pero a partir de 1212 dicen, no, se acabó, nosotros ya no pagamos tributo, sino son ellos los que tienen que pagarnos si no quieren desaparecer. Bien, hemos estado hablando de la reconquista, de que se van a estar peleando, que van a ir consolidando todo. Los primeros núcleos de resistencia los vamos a encontrar entre el siglo VIII y IX. Estos primeros núcleos de resistencia se dan en las montañas cántabras y en la zona pirenaica, tal como lo vimos en los mapas anteriores cuando les decía dónde había surgido el reino de Asturias y dónde había estado colocada ya la marca hispánica y el inicio del condado de Aragón y sobre todo el reino de Pamplona, que también tiene una zona pirenaica. Estos núcleos de montañas cántabras, como ya lo dijimos, van a dar origen a los reinos de Asturias, que después se transformarán en León, el reino de Castilla, que deriva del condado de Castilla, y el reino de Portugal, que va a seguir su zona. Y la zona pirenaica dará origen al reino de Pamplona-Navarra, al reino de Aragón y los condados catalanes, que son la marca hispánica defendida por las tropas francas. Del siglo X al XII tenemos la consolidación de los reinos cristianos, y entonces tenemos el reino de Navarra de Sancho III el Mayor, el nacimiento del reino de Castilla y León, y la unión de Aragón y Cataluña. Eso lo vamos a estudiar en otro curso, pero cuando yo lo doy en Historia de España y digo cómo fue, la gente pega un grito en el cielo. Y a partir del siglo XIII tenemos la hegemonía cristiana en la península ibérica. Con la unión del Castilla y León en 1230 con la corona, ya vamos a tener los reinos de Fernando III, el Santo, y sobre todo Alfonso X el Sabio. Alfonso X es el que empieza a dar las primeras leyes escritas. Y con Alfonso X es cuando empieza la literatura castellana, sobre todo con los textos de Gonzalo de Berceo, y en concreto un libro que se denomina Cánticas de Santa María o Cánticas de Nuestra Señora. También lo pueden encontrar con esa denominación. Ya, por tanto, vemos una Castilla que tiene una identidad con un idioma, ¿verdad? El código de las 7 partidas, exactamente, ¿verdad? Ese es uno de los códigos. Y también empezará a funcionar una institución que es como la semilla de lo que luego llamaremos parlamentos. Empiezan a reunirse un consejo. El rey llama a ciertas gentes para que lo aconsejen, para que lo ayuden. ¿Por qué? Porque el reino ya se está haciendo muy grande. Y entonces ya es necesario cómo distribuir más la tarea. Y ya veremos más adelante cómo se organiza esto. Bueno, le vamos a dar un poco más rápido porque, según me acuerdo, todavía nos quedan algunas buenas. Ahora, ¿de qué comían? Porque eso es importante. Primero tenemos que tomar en cuenta que hasta el siglo XI, que es cuando tenemos la delimitación tardía de lo que se denomina la Alta Edad Media y el inicio de la Baja Edad Media, vamos a tener una economía de autoconsumo. El concepto de la economía altomedieval es economía de agricultura de subsistencia no comercial. No hay comercio, ¿ya? Pero también a la vez vamos a empezar a ver que empieza una ganadería en crecimiento.
esa ganadería en crecimiento nos va a dar entonces el origen a una serie de poblaciones que se dedican a la transhumancia, es decir, estar llevando ganado de un lado para el otro. Y esto va a estar favorecido por las primeras peregrinaciones que empiezan a llegar a Santiago de Compostela cuando los musulmanes cierran la ruta para poder ir a la Tierra Santa. Miren desde dónde viene este lío. ¿Desde dónde viene este lío? Y eso que no es aquí cuando empieza, viene de más atrás. No existe comercio, no hay moneda, aquí estamos a puro trueque. Entonces, ¿de qué viven? Viven porque estamos bajo el sistema de vasallaje. El rey tiene como vasallos a los señores feudales que le van a pagar un tributo. Y los señores feudales viven de los siervos, que son quienes están bajo su protección, a cambio de trabajar sus tierras y darles alimento. ¿Ya? Son personas adscritas a la tierra, no se pueden mover, no pueden decir, bueno, hoy tengo ganas de ir a no sé dónde. No, tienen que permanecer ahí. Pero a partir del siglo XII vamos a ver que hay una transformación. Y esa transformación se va a dar con una economía más abierta y diferenciada, favorecida precisamente por estas peregrinaciones que darán origen a las ferias y a las fiestas, como la de ahora. Aquí está su origen. Luego tenemos una importancia creciente de la ganadería y un predominio siempre de la agricultura. El micrófono. Ya, sí, lo quité, bueno, involuntariamente cuando le di entrada a alguien, se fue. Entonces, sigamos. Vamos a ver un predominio de la agricultura y una importancia creciente de la ganadería. Y surge una institución como reguladora de este tipo de comercio ganadero, que es el Consejo de la Mesta, que se va a dedicar a la exportación de la lana. ¿Ya? Y hay un escaso desarrollo artesanal, o sea, se vende la lana burda, se intercambia la lana burda. Pero, curiosamente, en este momento son los monasterios que van a tomar la batuta en el manejo de la lana y son los primeros que van a empezar a hacer estos tejidos. Y van a empezar a introducir la posibilidad que varias personas tengan ruecas para ir haciendo hilo y el comercio se vuelve boyante, en el caso de Castilla. Este ya va a ser un mapa más completo de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De los distintos momentos en que se va desarrollando y evolucionando, sí, Castilla, hasta llegar a ser ya el dominio total. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo está Castilla, la zona hacia 1040, esta era la frontera hasta el 1150, miren hasta dónde están llegando cuando incorporan el reino de Toledo, ¿verdad? Medinaceli, que es una región muy bonita, se la recomiendo también cuando vayan. Aquí estamos viendo la delimitación de lo que va a ser el Reino de Aragón. Aquí lo estamos viendo, pero para que vean hasta dónde están avanzando los cristianos y los distintos reinos musulmanes que están quedando aquí cada vez más replegados hacia el sur. Muy bien, este es un listado de los distintos condes que van a estar tanto en el condado de Álava, el condado de Aragón, hasta que logran su unificación con Fernán González. Luego se va a anexar el condado de Monzón, que posteriormente va a ser incorporado a Aragón. Y luego vamos a tener la partición del condado de Castilla con Fernán Sánchez, que lo va a dar origen a otros reinos. Y estos van a ser, por ejemplo, el de Navarra, que va a ir ahí. Lo vamos a ver en la próxima clase, me parece que está en un cuadrito. Aquí tenemos el listado de los distintos condes con Fernán González, García Fernández, Sancho García, García Sánchez, Munia se casa con Sancho III de Pamplona, donde va a surgir Fernando I, rey de Castilla y León, que se va a la unificación. Fernando se casa con Sancha de León, que va a dar como fruto a Sancho. Y Alfonso IV, que se casa con Urraca, Alfonso IV tiene una hija que es Urraca, que se casa con Raimundo de Borgoña y es Alfonso VII,
Como pueden ver, hay muchas mujeres que heredaron. Munia, Urraca. ¿Quiénes son las propietarias? Ellas. ¿Quiénes hacen rey al rey? Ellas. Es decir, ellas hacen rey a su marido. El marido ejerce, la propietaria es ella. Entonces, en dado caso, si la reina empezaba un proceso de anulación matrimonial, quien se quedaba sin el reino era el marido, no ella. ¿Ya? Esto es bien importante para comprenderlo. Vamos a encontrar a muchas mujeres con mucho poder en Castilla desde sus orígenes, como lo estamos viendo aquí, ¿ya? Con Munia, con Urraca. Ya vamos a ver a otras que van a aparecer en nuestra narrativa para poder comprender el por qué no era una sorpresa que apareciera una mujer como Isabel y que hiciera lo que hizo. O sea, no fue algo espontáneo, no fue accidental. Uy, se nos metió aquí, ¿ahora qué hacemos? No, o sea, esto ya venía de una tradición de estos periodos que estamos analizando. En el siglo XIII vamos a ver entonces la unificación legal, el surgimiento de las cortes, tendremos las partidas de Alfonso X, los ordenamientos de Alcará, surgen los fueros. Los fueros son leyes concretas para territorios específicos. En el caso de Castilla tendremos un fuero general, van a surgir las cortes. Las cortes son como una serie de estamentos que se reúnen. Primero se reúnen para reconocer al heredero o a la heredera, en el caso de Castilla, y posteriormente para poder votar impuestos en casos de guerra. ¿Ya? En Castilla va a predominar el autoritarismo porque va a existir una sublevación nobiliaria que va a ser apagada y la corona se va a apoyar en las ciudades. ¿Ya? Y esto va a transformar a las cortes en consultivas para el caso de Castilla, que es lo que estamos analizando ahora. Por tanto, tenemos una monarquía feudal que se va a caracterizar por las relaciones de vasallaje entre el rey y sus súbditos. En el caso de Castilla es autoritaria. Y tendremos una organización política muy interesante, como van a ser el justicia, que es el que ejerce digamos, el juez mayor, como diríamos, la Corte Suprema, que va a ejercer justicia en nombre del rey. Este va a manejar la Cancillería en el caso de Castilla. Tendremos cortes que su origen es la curia regia, donde muchos clérigos son los que asesoran al rey, pero posteriormente veremos cómo se van a incorporar otros elementos en las cortes, como la nobleza, el clero y las ciudades. Sus funciones van a ser primero sancionar las leyes, es decir, el rey hace una ley y las cortes dicen, las aceptamos y juramos. Pero esto después va a cambiar, porque a medida que las cortes tienen importancia para la legitimidad de un rey, es el rey el que va a jurar las leyes y fueros de cada uno de los territorios con cortes. Vamos a tener la administración local y una hacienda, que es la que se va a encargar de recaudar impuestos, y la división territorial en el caso de Castilla son las merindades, que estas merindades después se van a transformar en digamos, los habitantes de las merindades van a ser los comuneros. Y de ahí viene el término comuna, que todavía lo usamos. Estamos a las 9:03. Bueno, ya expliqué más o menos el proceso de repoblación. Aquí ya tenemos una idea. Aquí ya vemos, digamos, un esquema final donde tenemos la frontera entre el Andaluz y los reinos cristianos, que nos va a llevar a una reconquista, adquisición de territorios del Andaluz por parte de los reinos cristianos del norte. Esto se va a producir entre el siglo VIII y XV, todo ese gran periodo donde vamos a ver una serie de batallas, pactos, traiciones, alianzas un tanto extrañas, que nos llevarán a una repoblación entre el siglo VIII y XIII. Instalación de pobladores en los territorios previamente reconquistados, y los protagonistas van a ser primero campesinos libres, después reyes, grandes señores, monasterios y órdenes militares como la de Calatrava y la de Santiago, que van a ser órdenes que surgen para pelear contra el infiel. Esto es todo el esquema donde se va a desarrollar la formación y consolidación de los reinos cristianos de Portugal, Castilla y León, Navarra y Aragón. Y este es el mundo
donde en un momento dado aparecerá Isabel. O sea, Isabel es heredera, por decirlo así, como toda la población de Castellana en el momento de Isabel, de todo este proceso histórico que hemos analizado ahora. Aquí ya tenemos más cuestiones que ya les había explicado anteriormente. La expansión de los reinos cristianos, que ya de todo modo lo pusimos en unos mapas anteriores muy bonitos. El gobierno, ya lo hablábamos, la economía, la expansión. Castilla va a ver hacia el Atlántico y va a empezar primero por Canarias. Y en el arte vamos a ver que se va a distinguir por el románico. Primero vamos a encontrar el prerrománico Astur, después vamos a encontrar el románico y el gótico, por influencias provenientes de Europa en el Camino de Santiago. Y vamos a encontrar dos estilos propios, el asturiano y el mudéjar, que son, del mudéjar somos muy deudores en el barroco que vamos a tener. Aquí ya tenemos el último esquema, aquí con esto para poder estudiar, tipo chivo, pero vemos muchísimas mujeres actuar, que van a ser las que van a darles el poder a sus esposos. ¿Ya? Terminamos con unas estampas de Castilla, la meseta castellana, que es una meseta, es plana, fría en invierno, calurosa en verano, con unos otoños preciosos, como esta estampa de Soria. Y este es el fin de la primera sesión. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que desearan que se sepa más? ¿O ya porque nos pasamos de la hora ya se quieren ir? Muy bien. Bueno, una pregunta. ¿Subiré los vídeos? Sí. Una vez terminemos el curso, los vamos a ir subiendo para que ya queden en nuestra videoteca que hemos ido preparando. Muy bien, muchísimas gracias. Espero haber llenado sus expectativas en esta primera noche. La siguiente noche, o sea, de hoy en 8, vamos a tener el tema la familia. Ahorita vimos el entorno histórico. La siguiente noche vamos a ver la familia. Y aquí vamos a entrar a chismes históricos que nos encantan, porque no fue una familia muy bien avenida, que se diga. Ya verán. Y luego ya nos vamos a dedicar a la vida de Isabel, tanto en las negociaciones para su matrimonio con Fernando como sus logros políticos, que son de admirar todavía 5 siglos después. Muy bien, si no hay más, les agradezco su presencia, que pasen muy buenas noches, que descansen y nos veremos el próximo jueves.